Este video llega gracias a... Atención emprendedor, potencia tu negocio con préstamos con garantía hipotecaria de rebajatuscuentas.com y págalo hasta en 10 años. Gracias a Samsung. 8:06 de la mañana, bienvenidos a Ampliación de Noticias. El día de hoy vamos a abrir el programa con un invitado que ya se encuentra en nuestra cabina. Se trata del ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes. Muy buenos días, Fernando. Buenos días, Navina. Buenos días a quienes nos escuchan, nos ven y nos siguen por redes digitales. Efectivamente es un invitado muy importante porque tiene que ver con las MIPES y sabemos muy bien que hay en nuestro país, según la última encuesta hecha por INAO para COMEX Perú, más de 6 millones de esas empresas que significan la primera fuente de empleo en el Perú, pero es al mismo tiempo una red vulnerable que se ha visto afectado por las sucesivas crisis que hemos vivido durante los últimos años. Por eso es bienvenida la presencia del ministro Raúl Pérez Reyes. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, amable Fernando. Bien, estamos ante la proximidad, se acerca cada vez más este fenómeno que se ha vaticinado, el fenómeno del Niño, y es importante porque los sectores están reclamando acciones. Dicen, no hay planes, esto nos va a golpear, tenemos el diagnóstico, pero no la solución. ¿Cuáles son las acciones que ha implementado, que está impulsando el Ministerio concretamente para este sector que Fernando ha destacado, mueve buena parte de nuestra economía y ofrece una gran cantidad de puestos de trabajo, que es el sector de las medianas y pequeñas empresas? Una primera cosa importante, Mavila, y es que nosotros venimos en el Poder Ejecutivo prácticamente desde que comenzó el fenómeno del Niño, el verano que pasó. Nos reunimos todos los martes, un grupo de ministros, somos 6 ministros, y presididos por el Premier y también con el ministro de Economía, y nos reunimos para ir evaluando las distintas intervenciones y acciones que se requerían en aquel momento para resolver el problema cuando ya había ocurrido. Y lo que estamos haciendo ahora es, dado que ya es totalmente claro que viene el fenómeno del Niño, se están tomando una serie de medidas y el gobierno ha hecho un importante esfuerzo fiscal. Estamos hablando de casi 2.000 millones de soles que se están destinando a labores de prevención y de preparación en términos de compras de maquinaria. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura está gastando, de eso es casi la mitad de esa agricultura, que está haciendo remoción de tierras desde Tumbes hasta Ica, dependiendo en ríos, descolmatando ríos. Acaba de mencionar usted medidas concretas. ¿Cuáles se han empezado a aplicar? Ya comenzó todo el proceso de descolmatación de ríos. Claro, descolmatación, pero me refería en lo que refiere a su sector concretamente, sí, medidas que impulsen, medidas que protejan, que puedan ofrecer alternativas frente a lo que va a ser un impacto en la mediana y pequeña empresa. Si tuviera que mencionar alguna, por ejemplo, que pueda ser emblemática del sector y que está impulsando en este momento, ¿cuál mencionaría? Justamente a eso iba. O sea, primero está la visión general de la problemática y luego ya a nivel sectorial lo que tenemos hay una caída sin duda de la producción, particularmente del sector confecciones, que es un sector que tiene un gran efecto sobre el empleo. Estamos hablando del total de 6 millones de microempresas o 7, uno puede discutir el número exacto, más o menos el 80% son empresas vinculadas a servicios. Entonces ahí hay un impacto primero, pero ese es impacto bien de corto plazo, porque normalmente se afectan muy poco a su capacidad productiva. O sea, lo que hay es que cuando llueve muy fuerte, suspenden sus ventas un día, 2 días, pero ahí no está el impacto más importante, sino está en la actividad manufacturera, que sí puede impactarse un poco más. Le pongo un ejemplo para centrar la pregunta. Estuvo con nosotros un grupo o un representante, me parece, del sector confecciones precisamente, y habló de una problemática con las compras del Estado. Dijo que de pronto la policía hace una demanda, ¿no? Plantea una necesidad de uniformes, y cuando los uniformes están a punto de ser entregados, de pronto cambiaron un detalle, el botón ya no va a la derecha, sino va a la izquierda, o hay que bordar un emblema distinto y se frustra esa compra. ¿Ese problema se ha solucionado ya? Sí. Justamente ahí quería mencionarle, hay una estrategia, o sea, tenemos un problema de una caída de la producción de corto y hay que tomar ahí medidas de corto plazo. El programa Compras a mi Perú es justamente esa respuesta, ¿no? Es la demanda del Estado ayudando justamente a reactivar a la micro y pequeña empresa manufacturera.
lo que tuvimos al principio, digamos, el gobierno lanza un programa de compras de la Policía Nacional por 176 millones de soles. Lo que había que hacer eran las fichas, digamos, que la Policía Nacional tenía que enviarnos a nosotros. Se hizo este proceso. Ha tenido algunos retrasos precisamente porque ha habido cambios de materiales, ha habido algunas mejoras en el diseño, pero ya el proceso ya está totalmente recuperado en términos de plazos. Hace una semana lanzamos ya la convocatoria a las MIPES de lo que es calzado por casi 150.000 pares de calzados por 19 millones de soles, y los 111 millones que faltan de ese primer paquete se están lanzando más o menos en la segunda quincena de septiembre. Ya deberían estar convocadas las MIPES. O sea, ya el proceso de que ellas presenten su propuesta y comience ya el proceso de adjudicación. Pero adicional a eso, a estos 176 millones, la presidenta en el discurso del 28 de julio anunció un paquete de 550 millones, que incluía a este primer paquete de la policía, a un paquete del Ministerio de Defensa también con prendas de vestir por 215 millones, de 48 millones de útiles de cocina para el Ministerio de Inclusión Social, y también un paquete adicional para el Ministerio de Educación, fundamentalmente. Entonces, esto ha sido un paquete de 550 millones. Pero a lo largo de las últimas semanas han venido ampliándose estos pedidos y hoy día tenemos ya firme un pedido por 943 millones de soles. Con lo cual, vamos a tener que una parte del final de este año y todo el próximo año tenemos asegurada la colocación de prendas de vestir para la policía. Por ejemplo, en este segundo paquete, la policía ha agregado casi 350 millones adicionales, con la ventaja que al haber hecho las fichas de este primer grupo nos va a permitir acelerar notablemente este segundo paquete. Es decir, lo que necesitamos ahora es entrar al crédito suplementario para modificar el presupuesto, agregar este presupuesto en lo que corresponde al año 2023, y también ya estamos programándolo igual en el 2024. Así que sí tenemos ahí ya un paquete muy importante. De hecho, en lo que es el programa de compras en Mi Perú, no se ha gastado en un paquete tan corto una cantidad de tiempo, una cantidad de dinero tan importante, ¿no? Y es un poco el reflejo de la política del gobierno. Corto, dice usted, cuando el resultado debe estar el 21 del mes próximo, ¿no? Eso hace varios meses desde que se anunció esto, porque el tema de las compras para la policía, aquí ha mencionado Mávila, tanto de ropa como de calzado, lo hemos venido escuchando desde varios meses, ¿no? Desde inicio de febrero, la verdad es que se lanzó la norma, pero hay todo un proceso de... O sea, la entidad que contrata, que pide el servicio, tiene que armar las fichas técnicas. Entonces, ahí ha habido un proceso inicial que también se demoró, por básicamente cambio del material. La policía ha considerado necesario mejorar algunos de los materiales que utilizan en sus uniformes, sus prendas de vestir, y también han habido problemas ya de coordinación entre ellos y nosotros, que afortunadamente ya lo hemos resuelto, ¿no? Bueno, 21 del próximo mes tendremos ya MIPES que han ganado el concurso para ponerse a hacer las cosas. Para lo que es calzado, ya deberíamos tener hacia finales del próximo mes ya adjudicado a esas empresas, y deberíamos estar convocando a las MIPES de lo que es textiles para tenerlo en el mes de octubre ya adjudicado, a finales de octubre. Por otra parte, se anunció el programa Compunche Productivo, que tiene una evidente connotación a su ministerio, 250 millones de soles para MIPES, sobre todo del interior del país. ¿En qué se ha avanzado respecto a la atribución de esos 250 millones? De esos 250, 176 tenían que ver con el tema de la policía. Es decir, de este paquete de compras Mi Perú, 256, de los 250, 176 tenía que ver con la policía. Y luego estamos hablando de intervenciones que tienen que ver con desembarcaderos de pesca artesanal, con financiamiento de créditos para los pescadores artesanales también, y también la entrega de un bono para los pescadores. De hecho, se entregó el primer bono a casi 32.000 pescadores artesanales. Estamos ahora justamente armando el segundo bono para los pescadores artesanales. El primero fue de 500 soles, este va a ser de 700 soles, buscando homologar los distintos bonos que se están entregando a los distintos sectores sociales. Y ahí está buena parte de la ejecución de este programa Compunche Productivo, que, como le digo, va a comenzar a tener efectos en el último trimestre de este año, y claramente en el próximo año vamos a tener toda esta medida de 943 millones, va a comenzar a reflejarse ya en volumen, en producción que vamos a recuperar para esta micro y pequeña empresa, ¿no? De acuerdo. Ministro, debemos ir a una pausa, pero al volver vamos a continuar hablando no solamente de estas medidas importantes en su sector, sino también le haremos algunas preguntas sobre coyuntura política general, pero son las 8:15, momento de ir, Fernando, a una pausa, y regresamos en Ampliación de Noticias.
Estamos conversando con el ministro de la Producción y de la Pesquería, Raúl Pérez Reyes, quien nos ha anunciado medidas de excepción para respaldar a las MIPES, que es un sector productivo que genera empleo, el que más genera empleo en nuestro país, que se ha naturalmente amenazado. Y nos decía que ha lanzado el programa Punche Productivo por una parte y la obligación de compras por parte de las agencias del Estado a estas MIPES, que llevará a que para el caso de la policía se tengan resultados dentro de 4 semanas, en septiembre. Ahora, yo quisiera saber, de todas estas MIPES que ustedes están tratando de salvar de la quiebra, ¿cuáles vienen de nuestra sierra? Porque ha sobre todo subrayado usted el caso de empresas de la pesquería en la costa, ¿no? Sí, hay un porcentaje, mire, el total de empresas, en este caso de este primer paquete beneficiadas son más o menos 1.600, entre 1.550 y 1.600. Nuestro cálculo es que más o menos esto va a ser como un 25% van a estar vinculadas a la sierra, particularmente la Sierra Sur. Por la oferta, estamos hablando de ciudades como Puno, Cusco, Arequipa, tiene una importante producción de confecciones. De hecho, tengo contacto con alguna frecuencia con algunos de estos gremios y ellos están siguiendo el proceso con mucho detalle porque están esperando obviamente las convocatorias. Por ejemplo, en lo que es calzado, que es la que ya se lanzó, Lima tiene una industria de calzado importante, pero también lo tiene La Libertad y Arequipa. O sea, son probablemente los 3 ejes más importantes en lo que es cuero calzado, y en confecciones, como le digo, emblemáticos son Cusco, Puno, Arequipa, Junín, en el caso de la Sierra Sur, Sierra Central, y en el norte están algo Piura, más Lambayeque y La Libertad en cuanto a lo que es confecciones, ¿no? Son los departamentos que más mueven la actividad de confecciones, ¿no? Ministro, regresemos a la costa. La pregunta ahora tiene que ver con el sector de la pesca. La pesca va a ser impactada también, y Marpe ya advirtió, hay cambios en la biomasa. El gobierno ha anunciado el bono del pescador artesanal, el programa Reactiva Pesquero, entre otras medidas para tratar de compensar o de adaptarnos a lo que va a ser este cambio en la biomasa en el sector pesca. ¿Cómo avanzan esas medidas y cuál es el monitoreo, los resultados que nos puede mencionar al día de hoy? Y como bien saben ustedes, la pesca de anchoveta ha tenido una contracción muy importante vinculada al tema del fenómeno climático. Pero curiosamente no todo es malo. Tenemos, sin embargo, un aumento importante en lo que es la pesca para consumo humano directo. O sea, pota, bonito, jurel, caballa han aumentado muchísimo. De hecho, la pota... Perico. También, pero menos. Pero el que más ha aumentado ha sido bonito, jurel, caballa y pota. Una parte importante de eso se exporta, ¿no? Entonces, por eso observamos que nuestras exportaciones en el primer semestre han aumentado casi en 8%, y la producción, el desembarque, si lo miramos por peso, digamos, por toneladas, el desembarque ha aumentado casi en 40%, a pesar de que ha habido una caída en la anchoveta. Es decir, si hubiera habido una temporada normal de anchoveta, el resultado habría sido espectacular. Y eso se refleja en que ha habido buenos precios para el jurel, la caballa, el bonito. Más bajos. ¿Pero para exportación o para no, el también para el mercado interno. También. Nos preguntan acerca de los precios del pescado aquí, en los mercados. No, claro, pero los precios han bajado acá. O sea, estamos hablando del jurel, se está vendiendo en momentos, está vendiendo, o sea, en los mercados, digamos, en los desembarcaderos, a nivel mayorista está vendiendo, o sea, 4 soles, 3 soles 50. Nosotros tenemos un programa que se llama Comer Pescado, que lo que hacemos es tomamos compramos y lo comercializamos el pescado del desembarcadero y lo llevamos a distintos sitios del país, y hemos estado vendiendo a 3 soles 50, 3 soles 90, bonito, jurel, caballa, fresco, y lo consumen bastante bien las amas de casa. Entonces, ahí tenemos del lado industrial un impacto sin duda adverso, y que tiene un impacto en el empleo muy importante. La pesca anchoveta directamente genera empleos más o menos entre 47 a 50 mil personas trabajan directamente, pero casi unas 200 mil más trabajan de forma indirecta. Y entonces ahí es que estamos planteando justamente el Reactiva Pesquero. Va a ser parte de las distintas medidas de Reactiva para que las embarcaciones que se conocen como de madera, que son las de la 26920, sí, puedan utilizar principalmente
justamente este tipo de recursos para evitar que dejen de contratar personas, porque el problema más duro que tienen ellos es que dejan de salir a pescar y inmediatamente dejan de pagar a la tripulación, porque obviamente no tienen el dinero para pagarles. Entonces queremos que no se despida a las personas que han estado, a las tripulaciones que han estado trabajando en estas embarcaciones. ¿Esto está en marcha ya? Sí, estamos justo trabajando con el MEF la norma para un reactiva general del cual el sector pesquero va a ser uno de los sectores más beneficiados, ¿no? Antes de la pausa, Mávila Huertas había anunciado ya que además de los intereses propios de su sector, que son las MIPES y la pesca, queríamos conocer su opinión sobre algunos hechos de alcance político general y sin duda, no sé lo que Mávila preguntará, pero uno de los temas es el debate que se viene prolongando demasiado tiempo respecto del señor Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República. ¿Cómo ve usted esta situación, habiendo tenido que lidiar con varios de los temas que tienen que ver con parte de las cosas que se le reprochan al señor Soto? Mire, nosotros somos en el Ejecutivo muy respetuosos de las distintas atribuciones y competencias del Estado y de los organismos del Estado. En este caso creemos que el Congreso tiene unos mecanismos de elección de su presidente y son ellos los que tienen que revisar cualquier decisión que ellos toman, ¿no? Así que la verdad que preferimos no hablar de hacer un juicio de valor sobre qué debería ocurrir, porque creo que son los congresistas quienes tienen que tomar una decisión sobre ese tema, claro, mirando obviamente... Hay un sector, sin embargo, de la ciudadanía que considera que aquí hay una suerte de pacto de no agresión entre el Congreso y el Ejecutivo. El Ejecutivo no se refiere al Congreso, el Congreso tiene un presidente absolutamente cuestionado, pero no se escucha nada desde el Poder Ejecutivo. Otra pregunta que queríamos proponerle... Mávila, creo que no es un pacto de no agresión, sino que creo que algo que viene ocurriendo ya hace un buen número de años en el Perú es el permanente enfrentamiento entre los poderes del Estado, ¿no? En este caso ejecutivo y legislativo. Yo creo que lo que tenemos que hacer es cada uno desarrollar las actividades que la Constitución nos establece. Pero la discusión no es mala. No, para el nada. Enfrentamiento gratuito sí, pero la discusión no. Y de hecho, este caso... hemos cuestionado, por ejemplo, las medidas, varias de los proyectos de ley que han sido en su momento observados por el Ejecutivo y que ellos han insistido, por ejemplo, nosotros lo hemos comentado y hemos dicho que incluso en algunos casos vamos a ir al Tribunal Constitucional para hacer valer el mecanismo constitucional de revisión de estas normas. Otro tema polémico es el que ayer mencionaba el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola, cuando se le pregunta por declaraciones que hay que reconocer fueron primero del presidente del Poder Judicial sobre este plan Bukele que se aplicaría en el Perú, por lo menos la evaluación de algunas de las medidas. ¿Cuál es su opinión particular sobre El Salvador? ¿Es un modelo a seguir? Mire, yo creo que usted como integrante del gabinete. Yo creo que no existe un modelo a seguir en cuanto a materia de seguridad ciudadana. El problema de El Salvador en materia de seguridad ciudadana es un problema muy distinto al del Perú. No tiene nada que ver con lo migratorio. O sea, es un problema de salvadoreños con todo el tema de las famosas maras salvatruchos. Son problemáticas bien distintas. ¿Lo sorprendió entonces el hecho de que el señor Tarola dijera, bueno, sí, podemos adaptar algunas de las medidas que se ha aplicado en El Salvador al Perú? Y la verdad que yo creo que él mismo mencionó que el Perú tiene una política de seguridad que además se está revisando porque hay problemas sin duda y necesitamos además en el marco de la delegación de facultades tener modificaciones para poder revisar este modelo de seguridad ciudadana, pero creo que aquí hay que mirar que nuestra problemática es distinta. Creo que, o sea, hay personas que obviamente hablan deberíamos tener las características de lo que hace el señor Bukele en El Salvador, pero creo que cada país tiene su peculiaridad. Además, bien lo mencionó el Premier, hay una serie de atingencias en materia de derechos humanos que creo que nosotros no tenemos... no consideramos adoptar para nada. Otro tema de polémica nacional es la clausura que se ha venido generalizando de locales comerciales, muchos de los cuales son precisamente MIPES. Por eso quisiéramos conocer su opinión general sobre este tema sin entrar en el detalle del caso de algunas municipalidades. Sí, yo creo que las municipalidades, en la misma lógica de separación de funciones, tienen una serie de funciones y competencias que están reconocidas en la Constitución y en su ley orgánica. Y lo que hay que buscar es que su fiscalización de las actividades que hacen las empresas, particularmente los centros comerciales y algunas empresas industriales, pues se base en criterios objetivos y tomen en cuenta que hay cosas que a veces tienen que ver, que tienen un impacto menor, por ejemplo, ¿no? Que vayan a un centro comercial y digan, hay un extintor
que no está en el sitio correcto o no está con la licencia, pero hay 40 más. ¿No? Entonces, claro, por un solo extintor o por 2 extintores no tiene sentido cerrar el local. Lo que conviene sí es que la municipalidad llame la atención e incluso multe al local, pero no lo cierre. Entonces, porque cuando cierra un local, lo que está haciendo es no solo está impidiendo que personas trabajen e impidiendo que personas consuman. O sea, la verdad, el cerrar locales por simples temas de forma menores no es bueno. Distinto es el caso cuando hay problemas de salud pública, ¿no? Ahí sí. O sea, claramente ahí sí hay que decir que este local no puede seguir funcionando, pero si estamos hablando de cosas menores, creo que no deberíamos estar cerrando locales y hay que buscar medidas más bien que mitiguen los problemas que sí pueden detectar las municipalidades en su fiscalización, pero que siempre piensen en que atrás de eso hay personas que trabajan. Más allá de empresas, ¿no? De acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido el ministro de la Producción, Raúl Pérez Reyes Espejo. Nos acompañó esta mañana en Ampliación de Noticias. Y precisamente, hablando ya de los problemas entre las municipalidades y los negocios que han denunciado una suerte de comportamiento abusivo, vamos a conversar enseguida con el vicepresidente del Congreso, pero además uno de los promotores de este proyecto de ley para regularizar de alguna manera el comportamiento de las municipalidades. Hernando Guerra García de Fuerza Popular estará con nosotros inmediatamente después de la pausa. Son las 8:33. Sí. Si me permiten, me acaba de llegar una noticia de que el día de hoy 3 jóvenes peruanos han ganado un premio de oro en Corea en la Olimpiada de Normalización. Son 3 jóvenes del Colegio de Alto Rendimiento de Lambayeque, un colegio público, y que han ganado la medalla de oro en Corea del Sur, compitiendo con 15 países. Yo creo que es un tema muy importante señalar. Ellos estuvieron con nosotros, los hemos ayudado desde el lado del INACAL a estar en esta competencia y han dado un resultado muy importante. Creo que es un logro para el Perú, ¿no? ¿Qué es la Olimpiada de la Normalización? Es una competencia entre distintas escuelas públicas de distintos países, en este caso 15 países, que compiten por ejemplarizar, poner ejemplos de normas de calidad que ayudan a resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ellos tenía que ver con el tema de la estabilidad de los sistemas de transmisión, de generación eólica y solar, ¿no? Por ejemplo. De acuerdo. Muchísimas gracias por esa buena noticia que de verdad se necesita. Muchas gracias, ministro, de nuevo. Ya hay un tuit del Ministerio Público que queremos dar a conocer antes de ir a la pausa. La Fiscalía de la Nación ha iniciado diligencias preliminares contra Alejandro Soto Reyes en su condición de congresista de la República, como presunto autor del delito contra la administración pública, concusión. Ayer la Procuraduría se había pronunciado también al respecto y sobre ese tema también conversaremos con Hernando Guerra García inmediatamente después de la siguiente pausa, 8:34.